este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, espero que estén pasando un excelente jueves. Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar en otro video aquí con todos ustedes. Ya hace un momento hice un video acerca de este tema que quiero que me acompañen el día de hoy. Quiero hablar con todos ustedes acerca de este caso del alcalde de Piedras Negras. Ya hice un video, como les dije hace unos momentos, pero no alcancé a pasar el video completo de un video de este alcalde. Se hizo viral, bastante viral diría yo, en tanto en los medios, en las redes sociales, porque el día de ayer en una conferencia que él estaba dando ahí en Piedras Negras, tengo entendido que es Jacobo Rodríguez, pues se confrontó con una reportera por ahí que le hizo una pregunta que lo hizo enojar bastante. Le preguntó si él se haría el antidoping, debido a que ya lo había propuesto para que se lo hicieran los bomberos de ahí de Piedras Negras y también en otros lugares, otros, por decir, departamentos de ahí. Pero no contestó, sino que al revés, en lugar de contestar, no da una respuesta directa, dio muchos rodeos, se puso a acusarla de por qué le hacía ese tipo de preguntas, de si ya le había hecho la pregunta a otras personas también. Estuvo bastante terrible. Pues el día de hoy quiero que me acompañen, pero no solamente a ver ese video, sino que también la respuesta que él da a todo este acontecimiento de por qué se comportó de esa forma en ese momento. Él da una explicación, pero también ya salió a hacerse el antidoping, así como está aquí en la portada de mi video. Ya se hizo la prueba del antidoping el alcalde de Piedras Negras y bueno, pues este es el video que se hizo bastante viral. Vamos a verlo, de ese momento que se explotó con esta reportera. Vamos a escucharlo. Una pregunta para mí porque me tengo que ir el miércoles ciudadano. Yo. Adelante. Ahí está. No, no se escucha. Bueno, buenos días. Felicidades, Lorenzo, por estar aquí y dar la cara.
La pregunta es para el alcalde Jacobo Rodríguez. Ayer usted dijo estar a favor de realizar el antidoping a bomberos y a otros departamentos municipales, ¿es correcto? ¿Cómo? Que sí es correcto lo que le estoy diciendo. Ayer usted dijo estar a favor de realizar antidoping a bomberos y otros departamentos municipales. No, le estoy preguntando, ¿es correcto lo que le estoy diciendo? Sí, o sea, realizamos Ok. antidoping a todo el personal. de ¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad? bomberos. O sea, nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. No, O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado? le estoy preguntando, le estoy haciendo la No, pregunta. yo también estoy preguntando. Le estoy ¿Qué preguntando. Lucy, es que ya todos sabemos a qué viniste. No, pero- no, yo no. Sí. Le Entonces, le estoy dime, ¿qué preguntando. No me la va a comportamiento- contestar, ¿Qué perfecto. comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado? Es pregunta. No estoy diciendo que usted es drogadicto. Yo le estoy ¿Por preguntando. qué no le preguntas a Lorenzo? Ahorita se la pregunto, pues acá tengo más. Ay, pues ahí se pone a discutir. Hasta ese momento, fíjense, a pesar de que hay muchas personas que dicen que la reportera es cizañosa, pues yo no veo que le haya faltado el respeto. Al revés, el alcalde Jacobo Rodríguez, en lugar de responderle de forma clara, de forma sencilla o directa, sí me haría este examen antidoping o no, pero no da muchos rodeos, muy pésima su actitud. ¿Preguntas para Lorenzo? No, pues, ¿por qué no le preguntas a él primero? No, la pregunta es para ¿Por usted, qué, no para ¿Por Lorenzo. qué no le preguntas a los regidores? Porque le estoy preguntando a usted, alcalde. Por eso. O sea, Le ¿qué estoy- qué la lo que quieres pregunta es lograr, para Lucy? usted. ¿Qué es lo que quieres lograr, No, Lucy? la pregunta es para usted. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses Yo que estoy solamente drogado? le estoy preguntando. ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Por qué se me ocurrió? ¿Le preguntaste eso a Norma, a Claudio, a No, Purón? porque no había mañaneras. ¿Eh? No había No, mañaneras. pero sí había entrevistas. No. ¿A quién me le has preguntado? Le ¿Qué otro estoy político le has preguntando preguntado? a usted. ¿Le has preguntado a Brígido Moreno? No me la va a ¿A contestar, Manolo perfecto. Jiménez? No me la va a contestar. ¿A Memo Ruiz? ¿Le has preguntado eso también? O sea, Le ¿por qué- estoy por qué a mí? preguntando a usted. ¿Por qué a mí? Bueno, invite a Memo Ruiz, invite a todos los demás y les hacemos las debidas preguntas. Creo que no se escuchó ayer, disculpen por todo esto es en vivo, pero les comentaba que justo en ese momento, ahí está el tipo que está a un lado del alcalde. Miren, ese momento les comentaba que pues está agachando la cabeza, está como, no sé, como avergonzado de ese momento y bastante incómodo. La verdad que sí se está viendo bien, sí se está viendo mal, disculpen. No sabemos también si sabe algunas cosas o por qué está agachando la cabeza. A lo mejor sabe cosas que no sabemos, pero sí se ve bastante mal el alcalde. ¿Por qué no responde de forma clara, transparente? Sí o no se haría esta prueba de antidoping. O sea, él debería de poner el ejemplo y no lo está poniendo. Está dando un mal ejemplo, un muy mal ejemplo. Invítelos y si los juzgamos o les preguntamos. No nu- me va a pero nunca contestar la vienes. pregunta. O sea, nunca vienes. ¿Por qué quieres que vengan Mire, aquí si como nunca la vez vienes? pasada usted me dijo que ¿por qué no venía? Es que yo trabajo y cuando no trabajo vengo a la mañanera. ¿En qué trabajas? Te la pasas con los regidores ahí molestando y quitándoles el tiempo. Molestando. Sí. ¿Por qué molestia, Mira, alcalde? mira a Janet, ¿cómo le hace? ¿Por qué molestia? Aburres ahí, O le no pregunto, haces nada, le quitas pregunto, el tiempo nada ¿por qué más. molestia? Usted O sea, contésteme como hombre, ¿por qué molestia? No, pues porque todos me lo dicen. ¿Qué le dicen? ¿Quiénes aquí le dicen? O sea, ¿qué haces en la oficina de regidores? Dígame. ¿A eso te dedicas? Dígame. ¿A ir a molestar a No, regidores? no. ¿A quiénes les molesto? Entonces, diles, ¿a qué te dedicas? A ver, ¿a quiénes les Platícanos, molesto? platícanos a qué te Primero dedicas. contésteme la pregunta que le hice y yo le contesto lo demás. Platícanos, ¿a qué te dedicas? Primero contésteme. ¿Ya? Siguiente. ¿Por qué me lo vas a quitar? ¿No me lo va a contestar? Gracias. Mal, la verdad se portó bastante grosero también en mi opinión porque no siento que la reportera haya sido irrespetuosa al momento de hacerle esta pregunta. Tienen que responder como servidores públicos
deben de dar el ejemplo y responder de forma clara, pero sí se comportó bastante prepotente, intransigente, muy furioso, la verdad, un muy mal ejemplo. Bueno, pues también hay que dar a difundir, así como estamos hablando del video anterior que se viralizó también, ya salió este alcalde Jacobo Rodríguez a explicar todo este tema que él comenta que, vaya, su forma de reaccionar fue de forma impulsiva. Vamos a escuchar también lo que nos explica él. Buenas noches a todos y todas. Bueno, pues ya prácticamente me voy enterando que soy trending nacional gracias a una pregunta que me hicieron hoy en la mañanera. Y bueno, soy Jacobo Rodríguez, soy presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila. Sí, somos un gobierno de la 4T, sí. Hacemos mañaneras todos los días damos la cara ante el pueblo, ante el periodismo, reporteros, reporteras. No se le niega el acceso a nadie, no se restringen preguntas. Todo es completamente transparente, ¿no? Entonces, bueno, les quiero dar el contexto. Una reportera me hace una pregunta en la cual yo contesté de manera impulsiva, pero para darles contexto, esta persona históricamente siempre me ha golpeteado a través de sus páginas de redes sociales, de bazares. Es una persona que ya que entre ella y yo hay una relación de fricción. Somos todos de Piedras Negras, nos conocemos. Y bueno, yo llevo ya 7 meses de alcalde, pero bueno, he hecho ya 3 campañas políticas y desde un principio ella siempre ha sido mi adversaria. Es adversaria de mi gobierno. Y bueno, ella me hizo esta pregunta, que si yo estaba dispuesto a hacerme un antidoping. Yo le contesto, bueno, pues, ¿qué comportamiento has visto en mí como para yo hacerme un antidoping? O sea, ¿por qué me voy a someter a tu agenda? Eso es todo. Pero también, ¿por qué no contestó de forma directa y clara, transparente? O sea, sin dar tanto rodeo. Da que pensar, por eso, como dicen, el que nada debe, nada teme. Pero bueno, la gente que no es de Piedras Negras, que no conoce el contexto de lo que siempre ha pasado aquí, pues se salió a control la pregunta, ¿no? Pues yo debí haber contestado, claro que me hago el antidoping junto con todo mi gabinete, y claro que estoy dispuesto a hacerlo, 100%, pero bueno, es parte del golpeteo político, es parte del periodismo chayotero que existe aquí en Coahuila. La verdad es que están muy enojados. Es que eso siempre va a haber reporteros que hagan ese tipo de preguntas que, como dicen, preguntas con jiribilla, con un doble trasfondo. Entonces sí tiene que estar alerta y también tiene que contestar de forma más inteligente, porque hay mucha gente que no lo conoce, como yo en mi caso yo no lo conocía y lo conocí por este video que se hizo bastante viral. Entonces sí tiene que tener cuidado con eso para no dar un mal ejemplo. Tiene que, no sé, contenerse o ver la forma de contestar este tipo de preguntas. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo hace todo el tiempo en su conferencia mañanera. Siempre hay reporteros chayoteros o pésimos que hacen preguntas, como les digo, con un trasfondo incluso malicioso. Hay otra intención a veces con la pregunta que están haciendo. Entonces sí tienen que tener ese tipo de inteligencia o astucia para detectar ese tipo de preguntas, hacia dónde van y pues contestar de forma clara y sencilla, no evidenciarse como él lo hizo. ¿Por qué? Porque Piedras Negras es la frontera más segura del país. Piedras Negras es la segunda ciudad más segura de México y Piedras Negras es el gobierno más eficiente del país. Todo esto según datos del INEGI. Lo pueden checar en Google. Entonces, ese es el problema, ¿no? No se ganchen. He recibido demasiado hate de parte de gente de todos lados, muchos estados de México. Entonces, quería salir a decir el contexto de las cosas. Eso es lo que está pasando. No es nada más. Claro que estoy dispuesto a hacerme un antidoping, repito, junto con todo mi gabinete, y yo me voy más allá. Yo propongo que se empiece a legislar en las cámaras locales, en el Congreso y en el Senado, para que todos los servidores públicos del país seamos sometidos a un antidoping. Eso sí estaría bien, que ya le hagan todo el antidoping a todos los servidores públicos, a todos los partidos, PRI, PAN, PRD, MC, PT, PB, etc, etc. Ya todos los que hay, pero que les hagan el antidoping a todos, a un Alito Moreno, a una Lili Telles, a un Ricardo Anaya, a los de Morena, a todos, estaría bien. Ya debería de ser obligatorio también eso, que les hagan el antidoping, y no solo el antidoping, sino también otro tipo de pruebas psicológicas, psicométricas, o sea, todo, sobre todo psicológicas. Paulatinamente, constantemente. El tiempo, o sea, cada semana, cada mes, cuando quieran, estoy puesto.
y dispuesto. Entonces, ese es el contexto. Quería salir a decir, era pertinente hacerlo. ¿Por qué? Porque ya vi que ya se hizo toda una avalancha, que creo que es necesario detenerla de alguna manera, y bueno, que ustedes también sepan mi versión de lo que pasó, de lo que está pasando, de lo que ha pasado aquí en Piedras Negras. Y bueno, estamos a la orden. Dios les bendiga a todos. Pues sí, en lugar de haber contestado en ese momento de forma clara, pero bueno, ya salió también publicó este video también en sus redes sociales donde él explica que ya se hizo el antidoping. Estamos en la ciudad de Piedras Negras, estamos saliendo del laboratorio Zamarrón, que es un laboratorio certificado por el ISO 9001-2015, y aquí está, opiáceos negativo, metanfetamina negativo, cocaína negativo, anfetamina negativo, cannabis negativo. No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del gobierno, el mejor gobierno de México, Piedras Negras, Coahuila, la frontera más segura del país, la segunda ciudad más segura de México y el gobierno más eficiente del país según datos del INEGI. Bueno, pues ya salió ahí a hacerse el antidoping, también eso hay que reconocer, no solamente pues difundir esa mala actitud que tuvo en ese momento. Todos tenemos errores, pero hay que estar pendientes pues de no cometer tan garrafales todo esto. Al menos ya salió también a pues difundir, a publicar que ya se hizo esta prueba de antidoping, que muchos dirán también pues controló el cómo y el dónde, pero bueno, a nadie lo tienen a gusto. Sí, por una parte pues ya salió a hacer esta prueba, pero pues sí, no se borra tampoco lo negativo de que va a quedar ahí esta parte de que no contestó y no reaccionó de una forma pues clara con la actitud. Entonces sí debe de tener bastante cuidado con esto, pero bueno, ya veremos más adelante qué sale. Y por lo tanto, amigos y amigas, quiero que me dejen su opinión, quiero que me comenten qué opinan de toda esta situación con el alcalde de Piedras Negras. ¿Están de acuerdo o no con su actitud? Déjenme su comentario. Quiero invitarlos a que se sigan suscribiendo al canal, a que compartan estos videos. Los hago con mucho gusto, con cariño para todos ustedes. Y pues no se los pierdan, activen la campanita de notificaciones para que reciban todas las notificaciones de los videos. Nos vemos en el siguiente. Que pasen una muy excelente tarde. Bye.